Bienvenidos a Usa tu Cerebro, los saludo con gusto como cada martes, su servidor y amigo Víctor Osvaldo. El día de hoy pues estamos en un programa más donde, como les adelanté desde la semana pasada, vamos a empezar a trabajar otra área más del miedo, ¿verdad? Antes de continuar, agradezco como siempre a nuestro rector Fernando Garza y al director de cabina, licenciado Enrique Sánchez. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook y YouTube en Radio UPG, Twitter e Instagram Radio UPG Oficial, y sintonizarnos en la mejor estación en línea www.upg.mx. A mí, como ya saben, me pueden encontrar en facebook.com/torosvaldo y en Instagram como big-torosvaldo. Entonces, ahora sí vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Como bien les adelanté, seguimos hablando del miedo. El área, esa es la que dejé en suspenso. Y para adentrarnos en el tema, vamos a hacer un ejercicio de imaginación donde en este momento, ¿verdad? Te voy a pedir que bajes el ritmo, el nivel que traigas, que te hagas consciente de tu respiración, si es posible de los latidos de tu corazón, para que podamos hacer este ejercicio de la mejor manera. Te voy a pedir que te imagines cómo sería un mundo donde no hubiera riesgos, donde cada deseo, cada propósito que tuvieras no implicara absolutamente ningún riesgo, que por el simple hecho de desearlo tú supieras que en algún momento, tarde o temprano, va a llegar a ti, que ya es parte de tu destino conseguir, alcanzar, obtener aquello que deseas, ¿verdad? En cualquiera de las áreas, como siempre mencionamos, puede ser el área afectiva, el área emocional, tus relaciones familiares, tus amistades, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos, el trabajo, tu desarrollo personal, tu crecimiento, tu formación, que en cualquiera de estas áreas que vives y llevas no hubiera riesgos para nadie, ni para ti ni para nadie, que todos pudiéramos alcanzar lo que nos proponemos sin exponernos a ninguna crisis, a ninguna dificultad, a ningún riesgo, que todo estuviera absolutamente asegurado. Me gustaría que realmente te tomes el tiempo de imaginarlo, de pensar cómo sería, cómo es que entonces se llevarían a cabo tus metas, tus objetivos, si no hay ningún riesgo. ¿Cómo es que serían las demás personas si para ellos tampoco no implicara ningún riesgo el desarrollar sus sueños, ¿verdad? Y tal vez así, de buenas a primeras, lo que nos imaginamos pues sea algo positivo, ¿verdad? Qué buena onda que para nadie implicara un riesgo, que todos tuviéramos asegurado nuestro éxito, nuestras metas. Puede ser que ese sea el panorama que visualizas, que te imaginas al meditar en esta situación de no enfrentar ninguna crisis, ninguna dificultad, ningún reto ante tus objetivos. Ahora te invito a que vayas más profundo, ¿verdad? ¿Qué personalidad te formaría ese hecho? ¿Sí? ¿Cómo formaría tu carácter el hecho de no tener que enfrentar ningún riesgo? Que todo lo que tú quisieras lo consiguieras. De cierta manera que pues ni siquiera está contemplado el fallo o el error, ¿verdad? Porque no hay ningún riesgo de fallar, simplemente lo harías y lo conseguirías. ¿Cómo formaría eso tu persona? ¿Aún lo sigues visualizando de una manera positiva, agradable para todos, buena? Ese es el miedo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Es después de analizarlo, ¿verdad? De manera más detenida, estas personas que resultarían del no haber riesgos ante sus metas y propósitos, pues quiero que te imagines cómo se sentirían, ¿verdad? Con la seguridad de que lo que hacen les va a salir. Serían personas a lo mejor que se sentirían con mucho poder, ¿verdad? Incluyéndote, ¿verdad? Tu prójimo y tú mismo, ¿verdad? Serían personas seguras, confiadas, a lo mejor egoístas, orgullosas, soberbias. ¿Por qué? Porque simplemente no hay riesgo, ¿verdad? Y entonces podría empezar esto a tornarse un poco complicado, ¿no? Porque cada quien nos sentiríamos casi como dioses o semidioses, ¿verdad? De que yo lo que hago me va a salir, eh, pase lo que pase, ¿verdad? O esté enfrente de quien esté, ¿verdad? Entonces
sería así más o menos como se formaría nuestro carácter, ¿verdad? Formaría personas autoritarias, individualistas, introvertidas, a lo mejor. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad de compartir con alguien, de expresar mi sentir, porque simplemente lo que yo quiero lo hago y me sale. Personas introvertidas, como decía, a lo mejor también agresivas, prepotentes, recordando también el tema, la trampa de la autocompasión o el conformismo, ¿verdad? Personas que podrían estar deprimidas, ¿por qué? Porque simplemente ya no hay un reto, no hay una ambición más, porque si ya sé que todo me va a salir, que no hay riesgo, que todo lo puedo obtener, pues ¿qué más me queda, no? ¿Qué hay más allá? Entonces, aburridas, ¿verdad? Pues esto no tendría chiste, estaría muy fácil, ¿verdad? Como cuando en los videojuegos o en algún otro entretenimiento lo pones en el nivel más fácil, pues a lo mejor es al principio divertido, ¿verdad? O te hace sentir bien, ¿verdad? Porque todo te sale, pero luego ya te quedas como, ¿y qué más? ¿Verdad? Ya es todo, no tiene chiste, ¿verdad? Lo paso con los ojos cerrados. Así sería nuestra vida, ¿no? La pasaríamos con los ojos cerrados, sin ningún estado de alerta, sin ningún sin ninguna crisis, sin ninguna actividad imprevista, ¿verdad? Porque no habría riesgo de esas actividades imprevistas. Entonces, no podríamos ir más allá, pero por el contrario, sí nos haría pues autoritarios, poderosos, prepotentes, ¿verdad? Orgullosos. Entonces, fíjate cuánto nos aporta el riesgo, ¿verdad? Algo que muchas veces puede ser que le saquemos la vuelta, ¿verdad? Que dejemos de tomar decisiones porque implican un riesgo, pero fíjate todo lo que nos lo que nos aporta el hecho de que exista el riesgo, ¿verdad? El riesgo hace que se implosione nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque al saber que ya hay un riesgo, pues tengo que ir con más cautela, ¿verdad? Hace que desaparezca o disminuya nuestro egocentrismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que a lo mejor no todo gira alrededor de mí, porque sé que a lo mejor no siempre me van a salir las cosas, que tengo que buscar un apoyo, una ayuda, que no puedo por mí mismo, que hay un riesgo de fallar. Entonces, el riesgo nos aporta esto, nos estimula también a tener esta humildad, ¿verdad? Va relacionado de la mano con el disminuir el egocentrismo, entonces crece nuestra humildad. Nos ayuda a experimentar ese difícil arte de depender de otros, ¿verdad? Que a veces también lo satanizamos, no queremos o queremos sentir que no dependemos de nadie más, pero pues realmente lo que pasa es que en cierto punto nos toca depender de alguien, ¿verdad? Ahorita comentaba, antes de iniciar el programa, en todo lo que hacemos hay un riesgo, ¿verdad? En el hecho de que yo me traslade de mi casa a este lugar, hay un riesgo. Y aún y que yo vaya bien y que vaya alerta y todo, hay un riesgo de que el que está al lado, del que está enfrente, no los esté teniendo, ¿verdad? No esté teniendo la misma cautela o la misma precaución. Entonces ahí hay un riesgo. Pero también hay un riesgo en quedarme en mi casa, ¿verdad? Hay un riesgo en no salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el baño puedo tener un accidente y si estoy solo, pues ¿quién me ayuda, verdad? Entonces dependo necesariamente de alguien en cierto punto. Entonces visualicemos todo lo que nos aporta este riesgo, al cual muchas veces le tenemos miedo y por lo mismo le sacamos la vuelta. Entonces eso en estas áreas, ¿verdad? Pero también imagínate todo lo que nos perderíamos si no hubiera riesgo, ¿verdad? No habría estética, belleza, poesía, creatividad o intuición. O sea, si todo ya estuviera seguro, dado, hecho, pues nos perderíamos de el formar nuestro coraje, nuestra determinación, el poder formar también una conquista o tener emprendimiento, ¿verdad? Todas esas habilidades que nos hacen ser quien hoy somos, muy seguramente estarían perdidas o sin utilizar si todo estuviera sin riesgo. Entonces no conoceríamos tampoco el sabor de las derrotas. Y por lo tanto, si no conociéramos el sabor de las derrotas, pues no sabríamos lo rico que es una victoria, ¿verdad? O el conseguir algo después de fallar, de intentarlo, de que no salga la primera. No tendríamos la capacidad de conocer esa contraparte, ¿verdad? Si no tuviéramos la oportunidad de conocer primero las derrotas. No nos equivocaríamos, no lloraríamos, no pediríamos disculpas, ¿verdad? Entonces,
Esta trampa del miedo a los riesgos, lo que podemos decir es que el riesgo es necesario. El miedo o el vivir sin riesgo es caer en los extremos, ¿verdad? Cualquiera de estas dos cosas. Y eso pues es lo que a veces nos es una trampa, ¿verdad? Nos sabotea, ya sea por el exceso de miedo o ya sea por la excesiva confianza, ¿verdad? De que no hay riesgo. Entonces, como siempre lo he dicho, hay un punto medio. Todo en exceso es perjudicial o es dañino. Entonces tenemos que aprender a descifrar este código para encontrar ese punto medio que sea saludable, que ni nos incapacite o nos paralice, pero que tampoco nos haga tomar decisiones tan arriesgadas, sobre todo que pongan en peligro nuestra salud o nuestra integridad física. Ok, imagínate, ¿verdad? Si estas personas creativas, descubridores, científicos, atletas, no hubieran vivido con el riesgo, ¿verdad? Si Cristóbal Colón, por ejemplo, después de haber sido rechazado por los portugueses y luego después de haber sido rechazado 2 veces por los españoles, se hubiera quedado en ese miedo al riesgo, ¿verdad? No se hubiera atrevido, no se hubiera arriesgado, ¿verdad? Pues simplemente no se hubiera descubierto América de esta manera tradicional o como siempre se nos ha inculcado o enseñado, ¿verdad? Porque yo sé que tengo también radio escuchas o seguidores muy cultos, ¿verdad? Muy estudiados. Y bueno, pues también está la otra parte de los otros descubridores de América. Pero bueno, tomando este ejemplo que reconocemos fácil, ¿verdad? Imagínate que Cristóbal Colón se hubiera quedado con su miedo al riesgo, ¿verdad? De que no le saliera o de fallar o de no encontrar lo que buscaba. Entonces, pues no se hubiera desarrollado así la historia, ¿verdad? También, ¿qué otros ejemplos tenemos? Historias hay muchas, ¿verdad? Me imagino que en estos momentos puedes pensar en alguna persona, celebridad, creativo, famoso, que conoce su historia donde tuvo que vencer su miedo a tomar un riesgo y si no lo hubiera vencido, pues no sería lo que hoy es o lo que hoy conocemos, ¿verdad? También, por ejemplo, está Walt Disney, ¿verdad? Si no hubiera tomado el riesgo de dejar su trabajo seguro o estable para empezar a fracasar por su propia cuenta, pues no tendríamos todo el imperio que hoy tenemos de Disney, ¿verdad? Que ahorita pues está muy de moda con su canal de streaming. Entonces, así como esas, hay historias donde si estas personas no hubieran superado ese miedo al riesgo, pues no tendríamos cosas que hoy conocemos. Y estoy seguro que además de tener en mente algún personaje de estos, también puedes pensar en una decisión tuya. En una decisión tuya donde tuviste algún riesgo, ¿verdad? Donde te dio miedo porque tenías esa sensación de tal vez perder algo seguro, fijo o estable. Y como quiera, decidiste avanzar. Decidiste ir más allá. Decidiste dejar que no importara el riesgo y apostar. Y probablemente te salió bien, ¿verdad? Si es la positiva, la que estás pensando. Porque también detrás de esa hay atrás muchas que a lo mejor no te salieron, ¿verdad? Que tomaste el riesgo y fallaste, no salió como esperabas. Pero, como hemos visto, todas nuestras decisiones nos ayudan, nos enseñan algo y entonces es simplemente una manera de cómo no hacer las cosas. Entonces, ¿qué podemos decir también? Ya que hemos hablado del conformismo o de la autocompasión o del miedo a aceptar nuestros errores, ¿verdad? Es importante también decir que no es raro que estos descubridores o estas personas, personajes conocidos que aportaron algo a la humanidad, lo hicieron en sus etapas de inmadurez, ¿verdad? Sean científicos, sean filosóficos, sean psicológicos, pedagógicos. Los grandes aportes que se han hecho a estos campos son precisamente en la etapa de inmadurez o el trabajo inmaduro de estos personajes. ¿Por qué? Porque es en esa etapa de inmadurez donde se atreven a tomar riesgos, ¿verdad? Una vez que llegan a la cima, pues se sienten cómodos, sienten que ya aportaron algo y entonces estar en la cima o estar en un lugar estable puede hacer que esta creatividad, esta intuición, estos aportes
se estanquen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ninguna crisis, lo que veíamos al principio, ¿verdad? Si no hubiera crisis, si ya estuviera todo resuelto, estas personas que ya aportaron algo y sienten que ya se les dio lo que se les tenía que dar, pues se quedan allí, ¿verdad? Es en la etapa de inmadurez, donde se atreven a tomar riesgos, donde surgen estas grandes aportaciones, ¿verdad? Algo ahí para también tener en cuenta. Como dicen por allí, el ser humano es tan creativo que cuando no tiene problemas se los crea. Y a veces precisamente nos los creamos para esto, ¿verdad? Para no estancarnos, para hacerle frente a una nueva crisis y poder encontrar también una nueva información, una nueva estrategia, un nuevo aporte que hacer a nuestros campos. Y como hemos visto también a veces se descubren aportaciones a un campo cuando las personas son de otra área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es también lo que lleva el riesgo, ¿verdad? Son los efectos colaterales de enfrentar los riesgos. Muy bien, entonces imagínate tú que no hubieras tomado esas decisiones que ahorita poníamos en nuestra mente que te implicaron un riesgo. ¿Dónde estarías si esa elección a enfrentar tu miedo al riesgo que salió bien? ¿Cómo sería tu vida ahora si no te hubieras atrevido? ¿Dónde estarías ahora? A lo mejor pues no tendrías el trabajo que tienes, a lo mejor no tendrías la casa que tienes, no vivirías en la ciudad donde vives, no conocerías a la que actualmente es tu pareja, esposo o esposa, ¿verdad? Si no te hubieras atrevido a vencer ese riesgo, ¿verdad? Ese riesgo del que no ya lo tienes, hay que ir por el sí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estarías si no te hubieras atrevido? Entonces, como también muchas veces menciono, pues todo tiene un precio, ¿verdad? Todo tiene un costo. El quedarse en el lugar de siempre tiene un costo que hay que pagar. El vencer el miedo al riesgo también tiene un costo que hay que pagar. Lo importante es, como lo hemos estado mencionando, pues que no te quedes estancado, ¿verdad? Que no te quedes donde mismo, que aunque sea paso a pasito, puedas ir avanzando, puedas ir contribuyendo, puedas ir creciendo, pero que no te quedes, ¿verdad? Que no te conformes, que si sabes que algo puedes obtener, que algo puedes hacer mejor, que algo puedes intentar de nuevo, pues no pasa nada, ¿verdad? Los riesgos siempre van a existir, como mencionaba ahorita, ¿verdad? Está el riesgo de que te quedes en tu casa y te caigas en el baño, de que lo que comas esté en mal estado y te caiga mal, está el riesgo de salir a la calle y que te atropellen. Es muy divertido cuando platicaba mucho con mis amigos de físico-matemáticas, de las cosas más divertidas era ponerse a analizar las probabilidades de riesgos, ¿verdad? Que a veces situaciones muy curiosas o inverosímiles tienen más probabilidad o menos probabilidad que ciertas cosas cotidianas, ¿verdad? La probabilidad que hay de que se caiga un avión o que te caiga el poste de afuera de tu casa o no sé, ¿verdad? Todas estas situaciones, entonces siempre hay un riesgo, ¿verdad? Hagas lo que hagas, siempre hay un riesgo de dormir y no despertar, de que te dé un infarto así de repente, de la nada, ¿verdad? Seas joven, seas grande, para todo hay un riesgo, entonces este riesgo es lo que nos hace darnos cuenta que la vida es una, única y extraordinaria, ¿verdad? Maravillosa, que la vida es una sola y entonces por eso también es prudente no tomar los riesgos que sobre todo pueden perjudicar nuestra integridad física. Hay riesgos en tener hijos, en no tener hijos, también hay riesgos en ser maestro, puedes preparar tus clases lo más que puedas, ¿verdad? De hacer tu planeación, tus materiales, y aún así existe el riesgo de que no salga bien. Aún así existe el riesgo de que un alumno no entienda, de que algún alumno esté pasando un mal día y te descontrole toda la clase. Por más que te prepares, por más que hagas, los vendedores también, por más cursos que tomen, los que proponen ideas, por más preparados, siempre va a haber un riesgo contrario, ¿verdad? Un riesgo que te perjudique, un riesgo de que te equivoques, de que digas algo mal, de que te entiendan mal. Las personas que se atreven a tener pareja, pues también está el riesgo, ¿verdad? De que por más que se esfuercen, por más que hagan, por más que quieran hablar, la otra persona les traicione o no se comunique.
siempre va a haber un riesgo, ¿verdad? Entonces es algo que debemos aprender a descifrar, que está allí, que existe, pero que hay maneras de hacerle frente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer también? Pues meditar, ¿verdad? De cuánto te estás perdiendo por no tomar el riesgo, ¿verdad? De cuánto te estás perdiendo por decidirte a no ir. ¿Qué oportunidades estás dejando pasar? Entonces, la llave, ¿verdad? La llave para poder vencer el miedo a los riesgos, pues no es tampoco que te avientes, ¿verdad? Que seas imprudente, que seas irresponsable, que te pongas en riesgo nada más por ponerte en riesgo, ¿no? Todos los riesgos, pues, pueden ser calculados, pueden ser medidos, pero si tú te encuentras en una situación donde tú sientes que es una trampa que te vive, ¿verdad? La del miedo al riesgo, que no hay manera de vencerla, pues dependiendo de tu persona, ahorita lo voy a mencionar más adelante cuando platique un poco de mi experiencia ante esto, ¿verdad? A veces hay que ser muy radical, ¿verdad? Dependiendo si te conoces lo suficiente para ser lo suficientemente radical, dependiendo de cómo eres tú como persona. Habrá otras veces o otras personas que no, ¿verdad? Que les funcione más el ir poco a poquito, en situaciones más controladas, pasito a pasito, traguito a traguito, yendo, pasando estas dificultades, ¿verdad? Hay personas que tienen miedo a cosas muy específicas, ¿verdad? A lo mejor hay personas que tienen miedo a los perros, a los gatos, a los ratones, a las cucarachas, a los insectos, a la oscuridad, al encierro, a cosas muy específicas, ¿verdad? Para todo eso pues hay tratamiento, ¿verdad? Siempre el apoyo de un especialista de la salud mental que nos vaya guiando en ir venciendo estos miedos. Pero hay miedos también muy complejos. El más sutil o el más tramposo es precisamente el miedo al miedo, ¿sí? El miedo al miedo. Se va escondiendo, se va escabullendo, no lo notamos y al final a veces nos damos cuenta que lo que tenemos es miedo a tener miedo, a enfrentarnos a una situación y no saber qué hacer, a estar en una situación de pánico y no saber cómo afrontarla. Pero todo eso, como hemos visto en programas anteriores, pues no es más que, en este caso más específico, es exceso de futuro, ¿verdad? Es exceso de futuro, es no estar en el aquí y ahora, ser consciente, ser realista de los verdaderos riesgos que hay ahorita y dejarnos llevar por la rumiación, ¿verdad? De dejarnos llevar por esa serie de pensamientos de y si pasa, y si no pasa, y si me equivoco, y si no me equivoco, y si sale, y si llega, y si aparece, todo ese exceso de futuro, ¿verdad? Cosas que a lo mejor ni siquiera van a pasar, que ni siquiera son tan complejas o tan complicadas como las imaginamos, pero nos dejamos llevar por ese exceso de futuro y ahí aparece, ¿verdad? El miedo al miedo. Entonces también hay que darnos cuenta que entre más le damos la espalda al miedo, el miedo más crece, ¿sí? Voy a poner un caso bien concreto, ¿sí? Una persona que tiene miedo a los elevadores, ¿verdad? Hablamos a lo mejor de cierta claustrofobia o puede ser simplemente o directamente a los puros elevadores, ¿verdad? ¿Cómo es que a lo mejor inició este miedo al elevador? Pues pasó en primera, pues que a lo mejor escuchó alguna información, ¿verdad? De las posibilidades que hay que un elevador se atasque o no funcione o se descomponga o lo que sea. O los accidentes que hay a veces en los edificios por los elevadores, lo que sea. Escuchó un dato, le entró cierto miedo, inestabilidad, y entonces la próxima vez que se subió a un elevador, pues se anduvo con precaución. Pero imagínate que después de escuchar este dato, pasa, ¿verdad? Una oportunidad en miles o no sé cuántas, le pasó, ¿verdad? Que se descompuso, se atoró, se quedó en el elevador horas. Y pues ahí puede haber atenuantes, ¿verdad? Si estaba solo, si estaba acompañado, si además
alguien se sofocó, una experiencia más traumática, ¿verdad? Y entonces, después de esa experiencia, ¿qué crees que va a pasar? Pues que ya no va a subirse a ningún elevador por nada del mundo, ¿verdad? Se ancla en el pensamiento esa situación y que dice, ve un elevador, aunque tenga que subir 30 pisos, me voy por las escaleras, o hago que la persona baje, o no sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues le está dando la espalda al miedo, ¿verdad? No lo está enfrentando, lo está evitando. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues que cada vez lo vuelve a evitar, ¿verdad? Se tiene que enfrentar a un elevador, lo evita. Otra vez, lo evita. Y entonces hace cuenta que esa brecha va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque ya ha pasado más tiempo sin subirse a un elevador. Entonces, sencillamente, si un día lo tiene que hacer, pues va a colapsar, ¿verdad? No lo va, o no lo va a hacer, ¿sí? Por muy necesario que sea. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues le está dando poder, ¿verdad? Al evitarlo, está dejando que ese miedo crezca, porque no le da la oportunidad a su mente de que asimile que solo es un riesgo entre tantos miles o cientos de miles, que solamente es una posibilidad, sino que se está bloqueando, está perdiendo su espontaneidad o su intuición o su análisis, ¿verdad? Cegado por ese miedo que ya le está paralizando. Entonces, este es un ejemplo muy concreto, pero generalmente así pasa con todos los miedos. Los empezamos a evitar tanto que al evitarlos, pues los estamos alimentando, ¿verdad? Los estamos dejando ser más grandes. Entonces, solamente el poder afrontarlos, que esto sí, ya lo decía, con guía o compañía de un especialista de la salud, poco a poco, con algunos ejercicios, con acercamientos, ¿verdad? Pues se puede ir venciendo. Entonces, es el enfrentarlo, como he dicho en otros programas, el poner las cosas a la luz, el dejar de tenerlas ocultas y ponerlas a la luz, ponerles nombre, ponerles forma, decir cómo se llaman, lo que hace que nosotros seamos conscientes que ahí está, y entonces si ya lo estoy viendo aquí enfrente, pues lo puedo empezar a trabajar. Entonces, en cuanto a los riesgos, pues existen esas dos maneras, ¿verdad? Les mencionaba yo también que hay personas que somos, ¿cómo se puede decir? Pues no sé, no encuentro un calificativo para describirnos, pero que preferimos, conociéndonos como somos, en lugar de tener pequeños acercamientos, hacerlo de manera radical, ¿verdad? Entonces, si el día de hoy me acompaña entre los radioescuchas o entre el público que está al pendiente del programa, alguna persona que me haya conocido en primaria o secundaria, antes de por allá del 2011, pues me recordará, ¿verdad?, cómo era. Me gusta mucho este tema del miedo a los riesgos, y sobre todo no el miedo, sino el cómo irlo superando, el cómo ir enfrentándolos, porque pues es algo que me tocó vivir, ¿verdad? O que me siento muy identificado. En toda mi formación, ¿verdad?, educación básica, pues puedo decir que era una persona, yo creo, más responsable que lista, ¿verdad?, de buenas calificaciones, pero los que estuvieron conmigo recordarán eso, ¿verdad? Yo, por lo mismo que sabía hacer las cosas, pues prefería hacerlas y dejar que los otros hablaran, ¿verdad? Sobre todo en la cuestión de dar clase o de exponer en público, pues yo prefería ser el que hace las diapositivas, ¿verdad?, y que mi compañero hable. ¿Por qué? Porque por lo mismo de yo tener esta confianza o digamos, ¿cómo se puede decir? Pues sí, este historial, ¿verdad?, de tener buenas calificaciones, pues yo decía, ¿cómo me voy a exponer a equivocarme? ¿Verdad? ¿Cómo me voy a exponer a hablar en público? Si tengo mis buenas notas o si soy responsable o lo que sea, si me tienen en ese concepto, ¿verdad?, de hacer las cosas bien, pues si me voy a enfrentar a una situación donde puede que me equivoque o donde puede que no lo haga bien, pues lo evitaba, ¿verdad? O sea, realmente lo dejaba solamente en casos cuando ya era muy necesario, ¿verdad? Cuando ya ahora sí dependía mi nota, mi participación de hacerlo,
pues ahí sí ya me adelantaba y lo hacía, ¿verdad? Entonces, un día, y este día sí lo recuerdo muy claro porque pues sí, a partir de ese momento decidí que mi vida fuera diferente. Un domingo 20 de febrero del 2011, hace ya más de 9 años, pues yo fui a un curso, ¿verdad? Para esta edad ya tenía yo 18 años. Yo fui a un curso pues de desarrollo humano, ¿verdad? De crecimiento, y como parte de mi reflexión de ese curso, llegué a esta situación, ¿verdad? Llegué a este punto de hacerme la pregunta de cuántas oportunidades, cuántas amistades, personas, estudios, participaciones, experiencias me he perdido por miedo a que no salga, por miedo al riesgo de equivocarme o de que falle. Y entonces pues ya con 18 años, diferente a tenerla solamente primaria o secundaria, pues ya con unos años más, pues entonces dije, pues creo que sí han sido muchas. Sí han sido muchas experiencias, oportunidades, participaciones que me he perdido por el miedo a equivocarme, a tomar el riesgo de fallar. Y entonces ese día lo decidí. Y que es algo que te invito, si lo quieres hacer, si te sientes en este momento de tomar esa decisión. Así lo decidí, lo recuerdo perfectamente. Ese día dije, ninguna sola vez que yo sienta ese cosquilleo en un futuro por querer hacer algo, pero que me dé miedo a fallar o equivocarme, lo voy a dejar pasar. Y entonces en esta decisión radical dije, a partir de hoy, 20 de febrero del 2011, cada vez que yo tenga una oportunidad de algo que me inquiete, que me genere un cosquilleo porque lo quiero hacer, pero que luego viene esta trampa de la mente y te habla y te dice, no, porque esto, porque si te equivocas, porque te cuesta esto, porque si lo pierdes, porque si no ganas, ni siquiera le voy a dar chance de que hable, ¿verdad? No le voy a dar chance de que se exprese. Simplemente, si me están preguntando, en el momento digo sí. Y si lo puedo hacer público, mejor, porque así ya va a estar más difícil que me eche para atrás, ¿verdad? Entonces, desde ese día, mi vida yo creo que se ha convertido en una aventura. ¿Por qué? Porque antes vivía en la tranquilidad de saber y decir, pues si viene una situación, yo elijo si la tomo o no la tomo. Que casi siempre era no la tomo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me da miedo. Entonces yo vivía tranquilo. Pero desde que decidí eso, pues yo creo que cada año lo he disfrutado porque cada año me he enfrentado a alguna decisión, a alguna situación, a alguna elección que tengo que hacer que me implica un riesgo y como me lo prometí y me lo mantengo, pues cada año he tenido al menos una nueva experiencia, ¿verdad? Algo que no se me hubiera ocurrido que me podía pasar o que podía hacer o que podía realizar, habilidades que no sabía que tenía, las he tomado simplemente porque yo dije no voy a volver a perderme ninguna oportunidad por miedo, ¿sí? Obviamente, como mencionaba hace rato, estas decisiones pues no son decisiones que pongan en riesgo mi integridad física, ¿verdad? Porque si pongo en riesgo mi integridad física, pues ya no existo. Y si ya no existo, pues ya no puedo seguir viviendo todas estas aventuras, ¿verdad? Pero todo lo que sea crecimiento, oportunidades, trabajo, personas, va, me aviento, lo intento, aunque me dé miedo, aunque la vaya a fallar, ¿verdad? Entonces, desde situaciones, las situaciones que visualicé, ¿verdad? Que me había perdido, que había dejado pasar por miedo, pues eran desde cosas muy banales, ¿verdad? Como juegos de la calle, ¿verdad? De las retas o con los amigos, los vecinos, que yo jugaba y que a veces yo decía, no, porque me da miedo estar en círculos nuevos, o me da miedo ir más allá, o me da miedo estar en este equipo, lo que sea. Desde cosas así a cosas que tienen que ver con estudios, con personas, con relaciones, ¿verdad? Entonces me di cuenta que había perdido mucho y entonces fue como decidí a tomar este sí, ¿verdad? Y desde entonces pues ha habido situaciones que he fallado,
inevitablemente, ¿verdad? Pero que me han aportado algo y que estoy seguro que si no hubiera tomado esa decisión, pues ni siquiera tampoco hubiera tenido la oportunidad de fallar, ¿verdad? Ni siquiera tampoco me hubiera dado la oportunidad de fallar. Entonces, por eso me agrada mucho este tema y ejemplos para compartir. Tengo muchos de cosas que hubieran pasado o no si no hubiera tomado la decisión. Un claro ejemplo pues es el estar aquí, ¿verdad? En este programa donde desde que vine como invitado me gustó, me agradó, lo vi como una oportunidad de precisamente poder hablar, poder dar estrategias, herramientas, cosas de mi experiencia, de los libros, de lo que leo, de lo que veo, de lo que aprendo, y me gustó y rápido vino a mi mente a recibir la invitación, pero también vino a mi mente, no, porque y luego si no puedes ir todos los martes, no, porque luego si se te acaban los temas, no, porque luego si te equivocas hablando en público y grabado y todo, y lo dejé, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque yo ya me entrené, ¿verdad? Todo esto es entrenamiento, como lo he ido mencionando, poco a poco, conociéndote, tomando nota de tus experiencias, de tus decisiones. Ya me entrené, ¿para qué? Para que esa voz sea más como un y si lo contrario, ¿verdad? Y si sale bien, y si sí soy constante, y si sí voy todos los martes, y si llego a más gente, y si llegan más ideas, y si llegan más programas, y si llegan más oportunidades, sí, y si puedo crecer de allí. Entonces, el riesgo pues siempre va a estar, ¿verdad? Siempre va a existir. Podemos vivir a lo mejor como que no hay riesgo. Hay que también ser cauteloso con eso, ¿verdad? Riesgo siempre va a haber. Pero si nos damos cuenta que hay un riesgo, pues entonces también podemos tener la oportunidad de calcular cómo evitar ese riesgo o cómo reducirlo lo más posible. O de que si ya de plano voy a perder o voy a fallar, pues hacer que sea lo menos. O si tiene que ser más, pues bueno, ya sé que ahí está, ¿verdad? Y es una experiencia más, y es un aprendizaje más, ¿verdad? Entonces también a veces nos pasa que tenemos miedo a hacer las cosas diferente, ¿verdad? O a opinar distinto, o a hablar de manera distinta o con discurso distinto a como lo hacen los demás, ¿verdad? Yo recuerdo también una situación en la normal, en una clase, con la maestra más estricta de toda la carrera, ¿verdad? Y ella nos preguntaba, ¿cómo puedes saber tú que tuviste una clase exitosa? Y entonces ahí pues no fue porque yo me pusiera hasta el final, simplemente ella iba por filas, ¿verdad? Y resulta que yo estaba en la primera o en la última fila. En ese día pues resultó que estaba en la última porque empezó por el otro lado. Y entonces todos empezaron a responder cosas pues que podría responder en base a lo que hemos visto y lo que nos han formado, ¿verdad? Pues que tuviste una buena planeación, que preparaste bien tus recursos, que hiciste que tus alumnos participaran, que todos entregaron el trabajo, la tarea, ¿verdad? Es como puedes saber que tienes una clase exitosa. Y entonces yo estuve escuchando todo eso y dije, ay, pues es que es la maestra más estricta de toda la carrera y pues yo sé que está esperando respuestas así, o sea, técnicas, ¿verdad? Con lo que hemos visto en el manual y en el curso y en todo. Pero a mí lo único que se me ocurría era que, ¿cómo sé que tuve una clase exitosa? Y escuchando lo que los demás decían y que además pues no podías repetir lo que estaban diciendo. Yo dije, pues yo creo que algo que englobe todo eso pues es cuando se acaba y sonríes, cuando se acaba y estás feliz. Y entonces dije, pues me arriesgo, ¿verdad? A lo mejor aquí iba a decir estoy loco o me va a quitar puntos por ni siquiera decir algo que estuviera en el manual o lo que sea. Y me arriesgué, ¿verdad? Y lo dije de que yo creo que una clase es exitosa cuando terminas feliz. Y unos sí se rieron y de que, ay, ¿por qué dices eso? ¿Qué te pasa? Y la maestra como que, pues no sé, o sea, se quedó así como, pues se la valgo, no se la valgo. Porque luego ya le dije, pues yo termino feliz en una clase exitosa porque se cumplió todo eso, ¿verdad? Porque sé que si estoy contento al acabar la clase es porque tenía bien mi planeación, tenía bien mis recursos, participaron, entregaron. ¿Por qué? Porque de otra manera no acabas así, ¿verdad? Te quedas con un mal sabor, te quedas como,
pues me falló esto, me faltó esto. Y entonces yo lo solté así, ¿verdad? Una clase exitosa es cuando terminas sonriendo, terminas feliz, ¿verdad? Entonces, así como el ejemplo de la semana pasada del niño expuesto en público, ¿verdad? Pues también pasa, el miedo a tomar riesgos viene también de eso, ¿verdad? De un origen, de algún fallo público, de alguien que a lo mejor ante una idea creativa quiso silenciar a otra persona, ¿verdad? A lo mejor ante un estudiante creativo o así, inusual, dio una respuesta y el maestro lo silencia, ¿verdad? Porque no es lo común, porque se sale, ¿verdad? Pero es lo que veíamos al principio, el salirse, el pensar fuera de la caja, el hacer las cosas distintas, aunque los demás no lo hagan así, aunque sea contrario a lo que los demás los hacen, es lo que hizo que los descubridores, científicos, filósofos llegaran o hicieran sus aportes, ¿verdad? Estaban en su etapa de inmadurez, se atrevieron a tomar el riesgo y fue como llegaron a las conclusiones que a lo mejor a nadie más se le hubiera ocurrido. ¿Por qué? Pues porque pensaba en la caja, ¿verdad? Entonces, el vencer el miedo al riesgo nos ayuda, como decía al principio, a esto, ¿verdad? El saber que existe un riesgo, el saber que una decisión puede ponerte en un sitio tan vulnerable, tan frágil, para tu persona o para tu trabajo, para tu estabilidad financiera, para tu economía, para tu familia. El estar en ese punto de riesgo, de saber que lo puedes perder, es precisamente lo que hace que, ok, pues lo que he intentado no ha funcionado. Entonces tengo que buscar algo distinto. Y a lo mejor, pues como es algo distinto, pues es algo no probado. Y si es algo no probado, pues es probable que falle, ¿verdad? Pero sin este riesgo no llegaríamos a ese punto, ¿verdad? Y entonces, al llegar a ese punto, pues nos podemos dar cuenta que pues pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Que fallemos o que nos salga bien. Entonces, si fallamos, pues lo que decía, ¿verdad? Medir el riesgo, calcular cuánto voy a perder, pues lo pierdo, ¿verdad? Pero estoy tomando un riesgo, estoy atreviéndome a hacer algo distinto, a hacer algo que nadie se ha atrevido. Y entonces, podemos decir que las personas que viven con el miedo al riesgo, ¿verdad? No es que sean, como mencionamos las otras trampas, no es que sean conformistas o no es que sean autocompasivos o no es que no reconozcan sus errores. Las ambiciones, el deseo, los sueños los tienen, ¿verdad? Lo que pasa es que el miedo todavía es fuerte, ¿verdad? El miedo para el cruzar esa frontera todavía es fuerte. Entonces, el ir entrenándose poco a poco, el ir descubriendo que el miedo no es tan grande o no es tan trágico, tan terrible como lo imaginamos, pues es lo que nos hace tomar confianza, ¿verdad? Entonces ya cada quien decidirá si quiere ir tomando confianza poco a poquito o si a la primera se va a tope, ¿verdad? Se arriesga y apuesta todo y dice de aquí no más, ¿verdad? Y pues así es como han pasado muchas cosas. También una frase, o la paráfrasis de una frase que me gustó mucho, ¿verdad? Es el que vence sin riesgos, es decir, el que alcanza su meta sin haberse enfrentado a ningún riesgo, pues triunfa sin gloria, ¿verdad? El que vence sin riesgos triunfa sin gloria. Y el que triunfa sin gloria, pues triunfa sin lágrimas. Y el que triunfa sin lágrimas, pues triunfa en un lugar donde no hay humildad, ¿verdad? Las lágrimas es lo que nos hace decir, pues no lo he tenido todo asegurado desde el principio, esto me ha costado, para esto tuve que tomar estos riesgos. Entonces, el que triunfa sin riesgos, triunfa sin gloria. Quien triunfa sin gloria, triunfa sin lágrimas. Quien triunfa sin lágrimas, triunfa sin humildad. Y sin humildad, pues no se valora todo esto, ¿verdad? No se valora las personas que nos apoyan, no se valora tampoco el entorno, no se valora nuestra jornada, nuestra faena, nuestras acciones, ¿verdad? El darse cuenta que todo es vulnerable, todo es frágil, todo se puede perder, pero hay que tomar el riesgo, ¿verdad? No podemos vivir aprisionados del miedo o de el temor a equivocarnos o a fallar, ¿verdad? Ya nada más de último ejemplo que
me gustaría compartir esto. Yo creo que de las más así impactantes decisiones donde tuve miedo al riesgo fue ya hace casi 2 años, ¿verdad? Yo cuando salí de la normal tenía mi plaza y ahí estuve y la trabajé, tenía los beneficios y todo, prestaciones, pero pues un día, o bueno, desde antes ya lo sabía, que la plaza no era tanto para mí, ¿verdad? Que a mí me gustaba más esto, ¿verdad? El compartir estrategias, el apoyar, el dar orientaciones, asesorías psicopedagógicas, académicas, las matemáticas también me encantan mucho. Y entonces un día tomé el riesgo de dejar la plaza, ¿verdad? Y renuncié. Y no solamente eran mis voces de mi cabeza, sino también de mi entorno que estaban allí. ¿Y cómo te atreves? Y la estabilidad y la seguridad y lo que te da la plaza, y muchos quisieran estar ahí. Y pues eso retumbaba, ¿verdad? Retumbaba también en mi miedo, pero yo decía, pues no, no, en este nivel no, ¿verdad? No me gusta así, ¿verdad? A mí me apasiona mucho las matemáticas. Si pudiera, haría solamente eso. Si pudiera, solamente daría cursos, capacitaciones, asesorías, orientaciones. Y entonces, pues tomé el riesgo y la dejé, ¿verdad? Y me vi en ese punto vulnerable. Estuve allí sin estabilidad, ¿verdad? Que me daba ese trabajo seguro. Pero el día de hoy, pues estoy aquí. A lo mejor si no hubiera tomado esa decisión de dejar la plaza, no hubiera llegado a este momento de estar aquí en este programa. No hubiera llegado al trabajo que tengo hoy, donde solamente doy clases de matemáticas y me encanta y me fascina estar allí. Y sigo trabajando, dando clases, pero solamente de matemáticas, que lo disfruto mucho. Y pues también tengo el tiempo para seguir trabajando con las asesorías, con los cursos, con las orientaciones, ¿verdad? Entonces, el tener ese riesgo, pues nos puede ayudar a aprender cómo no se hacen las cosas. Pero si pensamos en el y si sí me sale como espero, y si me sale mejor de lo que espero, pues podemos tener la vida que queremos, ¿verdad? Podemos tener la vida que deseamos o llegar al punto al que queremos llegar, ¿verdad? Como mencionaba al principio, todo tiene un precio. Cada quien está donde quiere estar porque paga el precio que quiere pagar, ¿verdad? Si estás ahorita en un lugar donde no te apetece o no te es tan agradable, pues es porque no has querido enfrentar ese riesgo, ¿verdad? A lo mejor sí lo vas a hacer, ¿verdad? Pero como siempre les digo, hay que calcular los pasos, ¿verdad? Que no sea el riesgo que te ponga en peligro tu integridad, donde lo pierdas todo y sea una gran caída, sino que pues a lo mejor requiere más paciencia, ¿verdad? Requiere más cálculo, requiere más desmenuzar en pasitos chiquititos que sí podemos ir sobrellevando sin que nos implique este riesgo, pero el riesgo ahí está, ¿verdad? El riesgo no va a desaparecer. Entonces, mis estimados amigos, espero que con este programa del día de hoy, que ya cerramos las 4 trampas, les recuerdo que fue el conformismo, la autocompasión, el riesgo o el miedo a asumir nuestros errores, y el día de hoy el miedo a asumir los riesgos, ¿verdad? Son 4 trampas, podríamos encontrar más, a lo mejor más adelante podremos trabajar algunas que ustedes vayan solicitando, comentando, pidiendo, ¿verdad? Para ir trabajándolas. El día de hoy cerrar con estas 4, pues creo que ha sido muy fructífero, ¿verdad? Hemos ido paso a paso en cada uno de los programas, y aunque en cada una de las trampas di herramientas o estrategias para hacerles frente, pues lo que se viene a partir de hoy, ahora sí, es ir más de lleno, ¿verdad? Ya pusimos atención, ¿verdad? La atención nos sirvió para descubrir todas estas trampas. Estas 4 trampas, ahora sí, el conocerlas, el descifrarlas, el enfrentarlas, nos va a ayudar a aprender a usar nuestro cerebro, ¿verdad? Aprender a usar nuestro cerebro a nuestro favor con diferentes estrategias, códigos, como lo quieran ver, ¿verdad? Donde ya no vamos a estar hablando como de la parte negativa o peyorativa, sino ya vamos a estar trabajando de lleno con estrategias de gestión de la mente, gestión de las emociones, del conocimiento, de los recuerdos, pero como siempre, como lo he hecho en todos estos programas, de una manera aterrizada, práctica, con estrategias que podemos realizar a partir de este momento, a partir de ya,
Y pues bueno, espero que esto que se viene también les siga agradando mucho. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook y YouTube, Radio UPG, Twitter, Radio UPG Oficial, Instagram, Radio UPG Oficial también. Agradecemos como cada semana al rector Fernando Garza, al licenciado Enrique Sánchez, director de cabina. A mí, ya saben, me pueden encontrar en Facebook, psicopedagogo Víctor Osvaldo, o escribiéndolo en el buscador, facebook.com/Torosvaldo. De mi parte sería todo el día de hoy. Les agradezco por haber estado aquí y nos vemos el próximo martes en Usa tu Cerebro.